Hola, ¿qué tal? Estoy con la senadora Paloma Valencia, que está recorriendo el país, está hoy en el departamento del Quindío y por supuesto nosotros suponemos que es que ha empezado su campaña con miras a la presidencia de la República. ¿Es así o no, doctora? Pues yo siempre he estado en campaña. No, pero, los políticos siempre están en campaña. Pero no, digamos que este recorrido, más que venir a promover hoy una candidatura a un nombre, yo creo que lo que estamos haciendo es hablando de los problemas que hay hoy en el país, de la necesidad de que la ciudadanía esté orientada en torno a los debates nacionales, que hay tantos frentes abiertos que me parece que la ciudadanía a veces no entiende de qué se tratan los debates de la salud, de las pensiones, de la jurisdicción agraria, de los proyectos que tiene el presidente Petro, que me parece que requieren la atención ciudadana. Este no es un asunto solo de los políticos, es un asunto de todos los colombianos. El tema de hoy es la decisión del presidente Petro de romper relaciones con el gobierno de Israel. ¿Qué opina usted? Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, primero porque si bien uno puede tener preocupaciones en torno a lo que está pasando en la Franja de Gaza, yo creo que no da para que el presidente rompa relaciones con Israel. Primero, porque a mí sí me sorprendió que el presidente no hubiera rechazado los eventos de Hamas, que fueron unos hechos tremendos, donde asesinaron niños, bebés, jóvenes, tomaron más de 240 secuestrados. Evidentemente el Estado de Israel salió a defenderse. Usted puede tener críticas sobre la manera como se está llevando el proceso, pero romper relaciones, ¿y por qué no ha roto con Rusia, que está destruyendo Ucrania? Las fotos de Ucrania son igualmente devastadoras, o con Venezuela, donde sacaron a María Corina de las elecciones y no la dejan participar. Creo que uno tiene que entender que la posición personal del presidente no puede significar la posición del país, porque él no está manejando las relaciones de Gustavo Petro con Israel, está manejando las relaciones de Colombia con Israel. Israel ha sido un país que le ha ayudado mucho a Colombia, a sus Fuerzas Armadas, nos ha hecho transferencias de tecnología en materia agrícola increíbles, tenemos un tratado de libre comercio que le deja plata a los colombianos. Creo que esas decisiones no las puede tomar simplemente así. Doctora, usted ha dicho que por qué no rompe con Rusia, por qué no rompe con Venezuela, pero ¿usted cree que es lo mismo? Es decir, el gobierno de Netanyahu ha, digamos, masacrado casi a hoy 20.000 niños. ¿Usted cree que es lo mismo? ¿Y cuántos ucranianos han muerto? Ucranianos que no atacaron a Rusia, no le hicieron un atentado terrorista. ¿Y cuántos rusos han muerto? No, pero eso es muy distinto. Es decir, allá hay una guerra No hay una guerra, hay un deseo de Rusia de anexar Ucrania a su país. Pero también los ucranianos han matado rusos. Claro, porque los están invadiendo. Claro, es lo mismo. Y los de Hamas no han matado judíos. Claro, por supuesto, pero lo que están reclamando es que Netanyahu ataque a Hamas, no al pueblo palestino. Yo creo que el Estado de Israel, usted le puede hacer observaciones en torno a los mecanismos que se están usando, a ver si se puede usar más inteligencia para encontrar esos líderes de Hamas, para poder rescatar las personas secuestradas, pero romper relaciones. Primero, pues a Israel tampoco es que lo afecte mucho las relaciones con Colombia, pero a Colombia sí lo afecta mucho romper relaciones con Israel. Doctora, la política internacional está diciendo en muchos países, no en todos, pero en muchos países, que hay rechazo a la actitud del presidente de Israel frente al ataque y sobre todo el que se está armando ahora para Rafah, ¿cierto? Que dice que va a entrar a Rafah, valga lo que valga, muera el que muera. Y hay muchos países en la política internacional que se están oponiendo a eso. ¿Usted no cree que lo que ha hecho Petro es liderar esa oposición contra la invasión a fuego de Rafah? Yo no creo que el presidente Petro sea líder de ninguna otra nación aparte de la colombiana. Creo que se sobreestima al presidente si lo considerara así. Bueno, pasemos a otro tema, las marchas. ¿Cómo vio usted la marcha de ayer en comparación con la marcha del 21 de abril? Hombre, yo vi una marcha muy concurrida en Bogotá, en las otras ciudades no vi que saliera mucha gente, pero en Bogotá innegablemente llenaron la Plaza de Bolívar. Yo pues entrar en el detalle de si había más aquí o había más allá, me parece que es irrelevante. Lo que me parece extraño de la marcha del presidente Petro son dos cosas. La primera, pues que hubiera usurpado una fecha tradicional de los trabajadores, el Día del Trabajo, el 1 de mayo, pues normalmente se llena la Plaza de Bolívar por los trabajadores. No entiendo por qué si él quería hacerse una marcha, pues se toma el Día del Trabajo, pero dejemos eso también de lado.
Me parece que la marcha evidentemente mostró apoyo al presidente, pero a mí me preocupa que la marcha la utilice el presidente para dejar de ver lo que tiene que ver. Y es que él no es presidente de unos colombianos, sino de todos. Y que cuando uno es presidente de todos, pues obviamente los que están con uno ya están contentos, pero uno tiene que escuchar a los otros para poder tratar de concertar un proyecto de nación que veo muy quedado en los propósitos del presidente. ¿Usted cree, doctora Paloma, que esas marchas del 21 de abril y esa marcha del 1 de mayo, ahí está la polarización evidente de este país? Yo veo que el presidente Petro se echó un discurso muy incendiario, que no me gusta, porque me gustaba más el Petro que hablaba de acuerdos nacionales y de la posibilidad de entendimientos y que quería invitar a Uribe a tomar café, que simplemente sale a decir que todo lo que no es él es malo, que tiene la sombra de la muerte, porque entonces nos devuelve a unas discusiones muy complicadas. Finalmente el que empuñó las armas contra los colombianos de manera ilegal fue él, desde el M-19. Finalmente, quienes más daño le han hecho a este país han sido los que creen que pueden empuñar armas, paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes. Entonces, tratar a una oposición inerme, que ha sido respetuosa, que ha tratado de contribuir en sus proyectos de la marcha de la muerte, me parece desmedido, desconsiderado. ¿Usted no cree que igual senadores de la República, líderes de la oposición, han hecho lo mismo? Es decir, han tratado al presidente de la República de una forma irrespetuosa y grosera. Hombre, mire, yo creo que él creó un pésimo presidente de oposición contra el gobierno del presidente Iván Duque. Usted recordará que cuando el presidente Duque llegaba al Congreso del Pacto Histórico lo chiflaba, no lo dejaba hablar, les provocaba casi que tirarles piedras, lo trataron de asesino, de narcotraficante, de corrupto. Nunca he visto yo que traten al presidente Petro de esa manera cuando ha ido al Congreso. Doctora Paloma, ¿cómo ve usted el tema de las reformas en el gobierno del presidente Petro? Vea, yo creo que todo el mundo puede pensar un mundo perfecto, pero los mundos perfectos no se dan en la realidad. Infortunadamente, lo que los seres humanos somos capaces de crear es lo que somos capaces de crear. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, es un error destruir un sistema de salud, que usted le puede ver 1000 fallas, pero yo lo invito a que lo comparemos con los sistemas de salud que existen en el planeta. Vaya y mire el de Perú, o el de México, o el de Bolivia, o el de Ecuador, o el de Chile, o el de Argentina, o vaya y mire los de Centroamérica, vaya y mire el de México. Y usted tiene que concluir que Colombia tiene un sistema de salud muchísimo mejor que todos los vecinos. Entonces, ¿que tiene fallas? Por supuesto, hágale los ajustes, hágale inversión, mire cómo avanzamos. Pero después de 30 años de caminar un camino para tratar de tener un sistema que hoy le está dando resultados a muchos colombianos, destruirlo me parece un error. Se lo pongo en plata blanca. Yo estoy de acuerdo con el presidente Petro en que nosotros necesitamos más salud en las regiones apartadas de Colombia. Pero eso no se le ocurrió al presidente Petro. Llevamos muchos años tratando de hacerlo. Durante el gobierno del presidente Uribe se intentaron entregar a EPS. El gobierno del presidente Santos hizo las EPS regionalizadas. Luego se intentaron los recorridos, esos de los que habla el presidente Petro. Eso ya también se hizo. Lo que pasa es que no salió bien. Entonces yo pienso que aquí de lo que debiera tratarse es de oír a los técnicos, de mirar qué cosas hemos hecho y de tratar de ir acertando, pero demoler para empezar de cero, y empezar de cero de una manera que no parece buena. ¿Qué le parece a usted entregarle a los politiqueros de este país la plata de la salud? ¿Sabe cuánto va a quedar? Cero. Doctora, usted ha dicho que este es que no hay que destruir un buen sistema de salud como el de Colombia. ¿Pero a usted le parece bueno un sistema de salud donde hay miles y millones de personas reclamando todavía que lo atiendan en prioritarias, que lo atiendan en especializaciones, que se roben 18 billones de pesos, que desaparezcan? ¿A usted le parece bueno un proyecto? Hombre, proyecto es así? que no es si a uno le parece o no. Aquí hay indicadores que son objetivos, que son las mediciones que hacen investigadores internacionales en el mundo y que van y le dicen que Colombia, después de Canadá o empatado con Canadá, son los 2 mejores sistemas de América. Que nosotros, teniendo un déficit de médicos, de enfermeras, de 17.000 especialistas, logramos unas atenciones que no logra ningún otro país en Latinoamérica.
¿A usted no le parece muy arriesgado ir a desbaratar eso para ir a quedar como México? Es que lo que yo vi fue una reforma eso, no desbaratar. No, es que lo están desbaratando. Cuando usted dice que todo pasa a manejarlo el Estado, yo le voy a preguntar una cosa. ¿Usted cómo se siente para que sea la gobernación, que hoy está en buenas manos, pero que el Quindío ha tenido mucho gobernador muy complicado, sí, decidiendo cuál es el mecanismo para atender a los ciudadanos? ¿Cómo se siente usted para que sea las gobernaciones y los políticos recibiendo la plata a la salud? ¿Cómo la ve, doctora Paloma, si el gobernador del Quindío es un político igual a usted? Yo no soy igual a los políticos bandidos. Ahí sí me da pena. Entonces el gobernador es un bandido. Este gobernador me parece que es un hombre decente. Doctora Paloma, usted... Pero yo sí le digo una cosa, aquí que no nos vengan a decir, primero, que todos los políticos somos iguales, porque no somos iguales. Y segundo, que decirle a este país que a los colombianos... Ahora, doctora, usted dijo, ¿le parece muy bien que la salud la maneje un político en una gobernación? O sea, está diciendo que es malo, que son malos los políticos. Ahora el Quindío tiene, la mayoría de los políticos muy bandidos, y los de los local sí que son bandidos. Yo he visto los hospitales públicos, no solo el Quindío, de toda Colombia, saqueados por todos los gobernantes locales. Y nosotros sí que lo hemos visto saqueados aquí en el Quindío. ¿Y entonces a usted le parece bueno entregarle a ellos mismos la plata? No, porque realmente lo que yo conozco de la reforma es que va a haber que era un fondo que le entregaba directamente a los hospitales, no a través de las gobernaciones. A través de las gobernaciones, no solamente eso, las gobernaciones van a definir la red de servicios. Entonces las gobernaciones van a decir a qué hospitales pueden ir los quindianos. Y entonces usted se imagina la negociación de los hospitales con los gobernadores. A mí me da mucho miedo eso. A usted de pronto le gusta, pero yo lo que creo es que Colombia hoy tiene un sistema público y privado. Y usted como ciudadano escoge que nos respeten ese derecho. Si a usted le gusta la salud pública manejada por los políticos, usted se mete a la pública. Yo como ciudadano escojo el público o el privado. Claro. Si soy una persona de buenos recursos económicos, rico, escojo el privado. Pero a la mayoría, casi el 80% de la población le toca el público. Pero eso es lo que uno debiera decir. Hagamos la movilidad, por ejemplo. Mire cómo le cambió la vida a muchos ciudadanos del régimen subsidiado que los pasaron a Sanitas. Usted va y les pregunta y ellos dicen, estoy feliz. Y entonces devolvernos a todos al público. No, si es que uno tiene que nivelar para arriba, no para abajo. Si lo que tenemos es un problema con muchas de las EPS subsidiadas, pues mejorémoslas. Pero eso es como que yo le dijera, como no hay acueducto en algunos municipios de Colombia, quitemos el acueducto de Armenia. No, usted deja el acueducto de Armenia y más bien construye lo que le hace falta. ¿A usted qué le gusta más, lo público o lo privado? A mí me gusta la libertad del ciudadano de elegir. ¿Pero a usted le gusta lo público o lo privado? Me gusta más la libertad del ciudadano en elegir. Yo, por ejemplo, soy una partidaria que nosotros tengamos bonos escolares para que los niños pobres y vulnerables de este país puedan escoger entre el colegio público y el privado. Porque lo que han hecho los políticos en Colombia es privatizar lo público para ellos. A mí me parece que todo lo contrario, lo que han hecho los políticos en Colombia es robarse lo público y por eso no privatizarlo, dejarlo para ellos. Ah, sí, para ellos, sí, lo privatizarlo, eso es privatizarlo, dejarlo para ellos. Bueno, en ese sentido, yo creo que Colombia lo que le conviene es tener los dos regímenes. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene lo público, usted puede tenerlo bien administrado y competirle a los privados para evitar que se le vuelvan monopolios, para evitar que abusen. Entonces usted tiene que tener una empresa pública que compita dura contra los privados, pero que compita para que no se aperece la pública y no se aperece la privada. Doctora, finalmente, usted está recorriendo el país haciendo, poniendo sobre el tapete muchos problemas del país, pero también está haciendo campaña. ¿Cómo está el Centro Democrático, que ha venido de capa caída o venía de capa caída, perdió las elecciones pasadas, perdió un gran poder en el Senado de la República, en el Congreso de la República, en las gobernaciones, en las alcaldías? ¿Cómo está hoy el Centro Democrático, su partido? Yo lo veo muy bien. Yo veo un partido que resurge, un partido como el ave fénix, resurgiendo de las cenizas con un proyecto claro político de consolidar una Colombia más justa, una Colombia más grande, una Colombia donde se solucionen los problemas de los colombianos. Creo que esto no es un problema ni de izquierdas ni de derechas, esto es un problema de uno ser capaz de entender cuáles son los dolores del colombiano, cómo lo solucionamos que ese niño pobre pueda tener un mejor acceso a la educación, cómo le damos una calidad a la educación que le permita transformar la vida,
cómo terminamos de hacer las vías terciarias para nuestros campesinos, cómo construimos la infraestructura para transformar nuestros productos. Ahorita que estamos hablando antes del programa, en vez de seguir vendiendo café verde, vender productos terminados, en vez de vender el aguacate, vendamos el aceite de aguacate, en vez de sacar plátano, vendamos los chips de plátano, la harina de plátano, que podamos realmente meterle agroindustria a nuestro campo para sacar de la pobreza a la gente. La doctora Paloma Valencia está hablando como una verdadera candidata a la presidencia de la República. Está aquí en el departamento del Quindío recorriendo el país.